hermanos, continuamos con el texto que empezamos hace exactamente unas 3 semanas. El, el último sermón sobre esta porción de texto fue el domingo 8 de enero. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Como bien se dijo antes, estamos desarrollando una serie que le hemos llamado Una familia edificada sobre el Evangelio. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese sermón que comenzamos hace 3 semanas, que fue titulado Un matrimonio gobernado por el Evangelio. Ustedes recordarán que vimos allí la porción más extensa de ese texto, que son los primeros 6 versículos del capítulo 3, donde Pedro hace foco allí sobre la figura de la esposa. El domingo 8 de enero, cuando vimos, en la primera oportunidad que vimos este sermón, decíamos que si pasamos por alto, hermanos, esa conexión que hay entre Cristo, el Evangelio y el matrimonio, si pasamos por alto ese vínculo, vamos a perder de vista el aspecto más importante de la relación matrimonial. No vamos a tener ni idea de cómo edificar una familia, decíamos, sobre la base sólida que representa para nosotros el Evangelio de Cristo. Y el llamado en aquel entonces era un llamado urgente a contemplar la relación matrimonial a la luz del glorioso Evangelio de la cruz. Y de hecho, sobre eso va a girar el sermón, la última parte de este sermón y todos los demás sermón que vamos a escuchar acerca de la familia, porque Dios diseñó el matrimonio, hermanos, veíamos en aquel entonces, para que esa relación entre un hombre y una mujer fuera un ejemplo, decíamos, de ese modelo, de esa relación que nosotros encontramos entre Cristo y su iglesia. El gran propósito, aprendíamos, del matrimonio es que nosotros representemos ante el mundo esa relación perfecta que hay entre Cristo y su iglesia. Y decíamos, el matrimonio es para nuestro bien, pero primordialmente es para la gloria de Dios. Por supuesto que cuando Él recibe gloria, nosotros salimos beneficiados, salimos bendecidos, y ese es el testimonio que encontramos en la cruz de Cristo. Ningún matrimonio, hermanos, puede funcionar bíblicamente hasta que el esposo y la esposa comienzan a verse a sí mismos y a su cónyuge a la luz del Evangelio. Esa era una serie de principios que veíamos en el primer sermón. El centro de nuestro matrimonio es nada más y nada menos que la gloria de Dios a través del Evangelio. Y en la última predicación vimos que Pedro enfatiza en nuestro pasaje que un matrimonio gobernado por el Evangelio, la esposa va a exhibir, la esposa va a presentar, decíamos, la esposa va a reflejar el Evangelio y el marido va a liderar y va a gobernar a su esposa como Cristo lo hace con su iglesia. Ese fue el énfasis y sigue siendo el énfasis de este sermón. En nuestro pasaje, Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Estoy haciendo una introducción y recordando los principios que vimos en la primera oportunidad. Pedro dice, las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos y para poder llevar ese tipo de sujeción, decíamos, las mujeres tienen que comprender claramente el Evangelio. Deben comprender claramente los pilares, veíamos, del Evangelio. Porque ese tipo de sumisión que la Escritura demanda de la esposa no es ni siquiera parecido a la sumisión que se requirió de Cristo, no solo para someterse a la voluntad del Padre, sino que Él en su vida terrenal, lo vemos a la luz del testimonio de los evangelios, que Él se tuvo que someter también a toda autoridad humana. No hay más humillación que esa, decíamos, que el Creador se someta a la criatura. En su humillación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Creador del universo, el juez soberano del universo, llegó a lavar los pies de sus discípulos, decíamos. Qué humillación, hermanos. Vimos también que hay instrucciones en nuestro pasaje. Pedro va a hablar, sigue hablando a las mujeres y va a decir en el verso 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y decíamos que la idea es que si la mujer se va a preocupar por algo, debiera preocuparse, debiera emplear mucho tiempo, debiera gastar toda su energía en desarrollar este tipo de corazón, este tipo de espíritu que menciona allí la palabra, afable y apacible. La Biblia de las Américas dice tierno y sereno. Veíamos que la palabra original que se traduce como apacible nos habla de humildad, nos habla de es ser más que humilde. ¿Y por qué la mujer debe ser así? Decíamos, por el mismo texto lo responde, porque es de grande estima delante de Dios. La lenguaje actual va a decir, esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. La Biblia de las Américas dice, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Qué argumento, hermanas? ¿Qué argumento? A los ojos de Dios, dice la Escritura, que la mujer desarrolle un espíritu afable, apacible, humilde, eso es precioso delante de Dios. Para Dios eso tiene un valor extraordinario, decíamos. ¿Por qué? Porque de esa forma la mujer exhibe, la mujer refleja el carácter de Dios, lo que Dios es. De esa forma la mujer presenta el Evangelio con su carácter. Y lo último que vimos fue cuál es el origen del problema de la sumisión en la mujer. Y ustedes recordarán que nos remontamos a la caída, a Génesis capítulo 3, donde en el versículo 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hablábamos del problema que muchas veces significa o representa la sumisión, y nos remontamos a este lugar, a la caída, donde el pecado vino a distorsionar básicamente el lugar, el rol y la responsabilidad tanto de ella como de él. Esa palabra deseo no es deseo sexual, decíamos, sino que tiene que ver con que el pecado terminó controlando y degradando todo en nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir la vida, nuestra forma de hablar. Después de la caída, el pecado terminó dominando lamentablemente a la mujer y al hombre, lo vemos en la Escritura. Desde la caída la mujer tiene una naturaleza carnal y pecaminosa, al igual que al hombre, y a la mujer esa naturaleza caída le va a llevar a usurpar, dice la Escritura, la posición de liderazgo de su esposo, y al hombre esa naturaleza pecaminosa lo va a llevar a someter a su esposa, a usar esa fuerza superior que el hombre tiene, porque esa es la idea. Ahora vamos a ver con esa expresión que Pedro usa como vaso frágil. Y él va a terminar dominándola, dice el texto, enseñoreándose de su mujer. Y veíamos sobre el final del sermón del 8 de enero que ahí estaría la explicación de esta batalla de los sexos, ahí estaría la explicación del machismo, que es la distorsión de la masculinidad bíblica que trajo como consecuencia la caída. Ahí estaría la explicación del feminismo, que es la distorsión, ¿no es cierto?, de la feminidad según la Escritura. Y lo que Pedro hace con este tipo de instrucciones es revertir esos daños, esos efectos de la caída. Un matrimonio gobernado por el Evangelio va a aplacar, podríamos decir, va a propiciar los efectos de la caída y el potencial pecaminoso que cada uno de esos integrantes tiene. Porque tenemos un potencial pecaminoso, hermano. Tenemos un potencial para arruinarlo todo en el matrimonio. Por eso debemos ir una y otra vez a las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. Y el cambio, va a decir Pedro, comienza con un espíritu. Esa reversión de los efectos de la caída en la mujer comienza con un espíritu afable, apacible, sereno, sumiso, humilde. Pero él va más allá en su intento por revertir esos efectos. Lo que Adán no hizo en el huerto, hermano, esa ausencia de liderazgo que nosotros vemos y ahora lo vamos a profundizar, esa ausencia de proteger, de no proteger a Eva, el no ser cabeza de su esposa, no ser guía, Pedro va a revertir también eso y a partir del verso 7 se va a dirigir exclusivamente a los esposos. Ustedes van a decir, ¿por qué 6 versículos para la mujer y uno para el hombre? Bueno, mi tarea es demostrarle a los hombres ahora y a las mujeres
que preferiríamos los primeros 6 versículos, porque el versículo 7 es contundente, hermanos, y debiera hacernos temblar. Así que yo les voy a invitar a todos, hombres y mujeres, que leamos el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente. Ahí hay una palabra interesante. Vivid con ella sabiamente. La Biblia de las Américas va a decir convivid de manera comprensiva. La Nueva Traducción Viviente va a decir cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, dando honor, dice la Reina Valera 60, a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Simple, sencillo. Un solo versículo sobre el cual vamos a trabajar hoy. Fíjense, hermanos, que al igual que ocurre con las mujeres, hay un estándar también para los hombres en el matrimonio. Por eso Pedro va a usar esa expresión, vosotros maridos, igualmente. Así como ocurre con las mujeres, también ocurre con ustedes. Hay un estándar sobre el cual se debe regir la vida y el rol del hombre en el matrimonio. Y la Escritura no hace silencio en eso. Al contrario, hermano, Pablo dice algo muy parecido a lo que escribe Pedro en su carta a los Colosenses. Colosenses 3:19 va a decir, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. La idea es, no sean despreciables con ellas. Ahí está la instrucción de Pablo para los hombres a ser tiernos, amables con su esposa. Asimismo, dice Pedro, ¿se acuerdan ese espíritu afable, apacible de la mujer? Bueno, asimismo ustedes, esposos, no sean ásperos, sería lo que dice Pablo en su carta a los Colosenses, similar a lo que está diciendo Pedro. Pedro ahora en nuestro texto, en su primera carta, le está pidiendo a los hombres que vivan con sus esposas sabiamente, que en su convivencia ellos sean comprensivos. Podría ser una traducción que se ajusta al original. Esa sería la idea. Y acá viene un dato curioso, hermano. Hay traducciones que van a usar la palabra vivir y hay otras traducciones que van a usar la palabra convivir. Esas dos palabras, en realidad, es una palabra que se suele usar en la escritura para identificar la intimidad sexual. Pero la realidad de nuestro texto es que no tiene ese tipo de uso en nuestro pasaje. Pedro no está hablando de la intimidad sexual. Pedro está dando por hecho que eso ocurre en una relación matrimonial, sino que él está hablando de otro tipo de intimidad. Pedro está hablando de vivir sabiamente. Nos da la idea de una convivencia íntima donde hay comprensión, sería, de las esposas. Hay un nivel de intimidad entre el hombre y la mujer, pero es una iniciativa del hombre hacia la mujer, donde hay comprensión de las esposas. Significa que el hombre está construyendo, esa sería la idea, un hogar juntamente con su esposa y para su esposa. Esa es la idea detrás de la palabra vivir o convivir. Me encuentro activamente trabajando en la construcción del hogar, junto con ella y para ella. Esa sería la idea. Vivir o convivir significa que el esposo, hermanos, es el responsable principal del tipo de ambiente o de hogar que él va a crear para su familia y de manera especial para su esposa. Repito, esa palabra vivir o convivir sabiamente, dijimos, nos habla de comprensión, de una intimidad entre el esposo y la esposa. Significa que el esposo es el responsable principal del tipo de hogar, del tipo de ambiente que él está desarrollando para su familia y de manera especial para su esposa. Dicho en otras palabras, queridos hermanos, varones, tenemos la esposa que nos merecemos. El hombre, dice la Escritura, es la cabeza del hogar. Sobre él recae la mayor responsabilidad. Y hay un argumento teológico, así cuando hablamos del orden de la mujer, perdón, en el hogar, ¿no es cierto? Poniendo al hombre como cabeza,
por encima de la mujer y nos remontamos, y eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2, donde Pablo está dando un argumento teológico y se remonta a Génesis, a lo que ocurre y cómo Dios establece eso ya desde la creación tanto del hombre como de la mujer. Bueno, algo parecido pasa cuando meditamos alrededor de esa responsabilidad, ese rol que el hombre tiene en el hogar. Cuando miramos allí la caída, nos remontamos de nuevo a Génesis capítulo 3, vamos a ver algo curioso, porque hay como un orden de acontecimientos. ¿Quién cae, por decirlo de alguna manera, o quién peca primero? Eva, dice el verso 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo la mujer? Dice el texto bíblico que ella tomó de su fruto y comió. Y posteriormente dice, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ni bien ellos caen en esa desobediencia, el verso 8 va a decir que la voz de Dios se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se querían esconder. Se escondieron, dice literalmente, de la presencia de Dios, como si eso fuera posible, ¿verdad? Dice el verso 9, más Jehová Dios, ¿a quién llamó? Al hombre. ¿Te das cuenta? No llama a la mujer, sino que él llama al hombre y va a tener un diálogo con el hombre. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y el hombre qué respondió? Esa gloriosa respuesta, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense que aunque Eva fue la primera en ser engañada, podríamos decir, a quien Dios le está pidiendo cuentas, quien tiene que primero rendir cuentas y rendir explicaciones, no es Eva, es Adán. Es Adán el que rinde cuenta delante de Dios por lo que había ocurrido. Por eso al principio les decía, lo que ahora Pedro va a hacer es contrarrestar lo que Adán no hizo en el huerto, lo que Adán, en esa área donde Adán falló, en ese liderazgo. Bueno, esos son los efectos que Pedro va a contrarrestar, por eso son estas instrucciones. Adán, hermanos, era el responsable de crear allí en el Edén un ambiente favorable, seguro para su esposa, para su familia, pero claramente vemos que falló. Dice nuestro texto de la Nueva Traducción Viviente, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ahora, si hablamos de que el texto nos está hablando de un nivel de intimidad que tiene que ver con comprensión, con vivir con ellas inteligentemente, sabiamente, con entendimiento, qué es tratarla con entendimiento a nuestras esposas? La respuesta simple es conocer quién es tu esposa. Esa es la respuesta simple. Si querés la respuesta más compleja, podemos profundizar un poco más. Tratarla con entendimiento no solamente es conocer quién es tu esposa, sino que es conocer cómo se siente ella, qué le gusta, cuáles son sus necesidades espirituales, cuáles son sus necesidades emocionales, conocer sus temores, conocer sus debilidades, conocer su necesidad de protección y de apoyo. Todo eso podría resumirse en conocer su mundo interior, qué la ofende, qué le da fortaleza, qué la angustia. De eso está hablando Pedro, hermano. Pedro está hablando de una convivencia donde el esposo, repito, debe conocer ese mundo interior de su esposa. Y yo sé que detrás de algo así hay mucho chascarrillo en el día de hoy, ¿no? Porque la mujer es compleja, la mujer esto, la mujer lo otro. Pero no quiero hacer alusión a esos chistes populares y que tal vez puede venir a tu mente. El llamado de parte de Dios para nosotros es conocer el alma de nuestras esposas, descubrir el alma de ellas, conocer su mundo interior, decíamos. Porque de esa forma yo voy a saber cómo llenar sus necesidades. ¿Por qué? Porque el esposo, según lo que dice Pedro, tiene un alto llamado a liderar y pastorear a su esposa como quien, como Cristo lo hace con su iglesia. Y vaya si Cristo nos conoce, hermanos. Cristo nos conoce, Cristo conoce las necesidades de la iglesia. Él está trabajando en la iglesia, dice la Escritura. Él está perfeccionando a la iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia pura y sin mancha.
Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos varones, cuál es nuestro llamado en el matrimonio? ¿Se dan cuenta las implicaciones de vivir con ellas sabiamente? Conocer y comprender a nuestras esposas requiere confianza mutua. Conocer y comprender a nuestras esposas requiere inversión de tiempo con ellas. Requiere hablar de muchas cosas de forma clara y abierta, de forma precisa, no dar por entendido nada, sino hablar de forma clara y abierta. Requiere un gran esfuerzo de nuestra parte, hermanos. Requiere escuchar, y me encanta, miren lo que dice un autor, requiere escuchar no solamente las palabras, sino ir más allá de las palabras y descubrir su alma. Requiere poner su necesidad por encima de la nuestra. Tremendo, hermanos. Los hombres pensamos en ocasiones que somos el ombligo de nuestro hogar y en el peor de los casos el centro del mundo. Pero ser un hombre bíblico, un hombre, un esposo, conforme Dios lo establece, tener un matrimonio gobernado por el Evangelio, un matrimonio así tiene un hombre que pone por encima de sus necesidades las necesidades de su esposa. Repito lo que dije antes, el esposo tiene un alto llamado de liderar y pastorear a su esposa como Cristo lo hace con su iglesia. Y la esposa está llamada, vimos en los textos anteriores, a someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, quien es su cabeza. Y el hombre tiene que comprender, hermano, bíblicamente cuáles son las implicaciones de esa sumisión que la Escritura demanda de la esposa. La sumisión de su esposa es un mandato del Señor para ella, pero es algo que nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que es voluntario también. No es que el esposo somete a la esposa. Hay un abismo de diferencia entre que la esposa se someta voluntariamente a que el hombre esté sometiendo a su esposa. El hombre tiene que entender que cuando la palabra de Dios llama a la esposa a someterse, no es porque ella sea inferior. No hay inferioridad en las mujeres, y está claro eso, hermanos. Hay mujeres inclusive que son mucho más capaces que los hombres. Y el hogar es una muestra de eso. Los hombres somos muchas veces muy deficientes en aspectos que tienen que ver con el hogar, con nuestra casa. Pero repito ese principio, hermano. El llamado de Dios a la esposa a someterse no es por inferioridad, sino todo lo contrario. La esposa no es inferior, la esposa es la ayuda idónea que todo hombre necesita. En ocasiones los hombres tomamos o queremos tomar eh, decisiones basando nuestras decisiones en ideas nobles que podemos tener, legítimas muchas veces, pero lamentablemente a veces ocurre que nuestras esposas no están de acuerdo o que nuestras esposas no acompañan esas decisiones. Bueno, ahí es donde se pone a prueba el carácter piadoso tanto de uno como de otro y se pone a prueba el rol y la función que cada uno lleva adelante en el hogar. ¿Por qué? Porque hay dos responsabilidades claramente definidas. El hombre es cabeza y quien toma las decisiones, pero en muchas ocasiones la esposa es una voz de alerta para los hombres. No es un problema, no es un obstáculo que yo tengo en mi vida. No, debiera ser una voz de alerta, debiera ser un móvil para ir y orar y buscar la dirección del Señor. Si realmente debo decidir esto, si realmente debo hacer esto, etcétera, etcétera. El hombre no es un caudillo que impone, sino que es alguien que entiende las alertas y que busca la dirección de Dios. El hombre es una autoridad que sirve a su esposa, no es una autoridad que somete. La sumisión no implica que la esposa no pide cuentas al esposo. Los esposos rendimos cuenta a nuestras esposas. La sumisión no implica que ella no confronta la irresponsabilidad o el pecado de su marido. La sumisión no implica que ella no confronta el abuso verbal de su esposo o el abuso físico, en el peor de los casos. La sumisión implica que cuando ella va a hacer todas estas cosas, pedir que su esposo le rinda cuenta, confrontar el pecado de su esposo, ella lo va a hacer como Cristo lo haría, de una manera piadosa, con un corazón manso y humilde. Pedro le dice a los hombres, fíjense, que deben dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Así dice nuestro texto, dice la lenguaje actual.
ellas no tienen la fuerza de ustedes. Fíjense cómo la traducción Reina Valera habla de dar honor a la mujer como a vaso frágil, y me gusta esta traducción porque dice, ellas no tienen la fuerza de ustedes. Claramente el texto se está refiriendo a fuerza física del hombre respecto a la fuerza física de la mujer. Pero la pregunta es, qué es dar honor a la mujer como a vaso frágil? Si el hombre, hermanos, está llamado a ser cabeza y líder de su esposa, está llamado a pastorear a su esposa, el hombre no solamente va a necesitar fuerza física, sino que él necesita ser una fortaleza emocional y espiritual para su esposa, porque si no es imposible pastorear y liderar un hogar. ¿Por qué? Porque nuestras esposas son un vaso frágil, y eso no solamente tiene que ver en el aspecto físico de nuestras mujeres, sino también en el aspecto emocional de nuestras esposas. Por lo cual, el hombre no solamente es fuerte en lo físico, sino que él debe ser una fortaleza para su mujer en lo emocional, en lo espiritual. Lamentablemente, en muchos hogares cristianos, hermanos, los hombres no han tomado con seriedad el liderazgo, ni se han preocupado por cultivar esa fortaleza emocional y espiritual en sus vidas y en la vida de sus esposas. Por eso es que a veces vemos hogares donde la estabilidad lo provee la mujer y no el hombre. Hay una mujer que está proveyendo estabilidad y seguridad emocional y espiritual, y no precisamente sus maridos. No velar en esa área, hermanos hombres, lamentablemente pone en riesgo el tipo de liderazgo, el tipo de pastoreo que yo puedo llevar a cabo en mi hogar. El hombre entonces es cabeza, es una autoridad que sirve, no es el caudillo que impone y que manda. El hombre es cabeza y es sostén, dijimos, emocional y espiritual de su hogar. Así como Cristo es el sostén de la iglesia, como Cristo es la roca de la iglesia, lo mismo deben ser los hombres para su esposa. Deben ser una roca. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando activamente, diligentemente para proveer un ambiente, un hogar seguro, estable, decíamos al principio. Pedro enfatiza en el texto que la mujer no es inferior al hombre, sino que la mujer es coheredera de la gracia de la vida, dice el texto. Dice la Nueva Traducción Viviente, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Y esa expresión es preciosa, hermanos. Coheredera, dice la Reina Valera, de la gracia de la vida. Fíjense lo que hace Pedro. Él enfatiza cómo deben ser los hombres con sus esposas, y ahora él va a dar la razón que hay detrás. Ahora va a explicar el por qué deben ser así. Ellos deben ser así, la pregunta. Hoy, en el sermón anterior, le hacíamos una pregunta a las mujeres y decíamos, ¿por qué tienen que ser con un espíritu afable, sumisa, humilde, apacible? ¿Por qué? ¿Para dejarlo contento a él? No, porque eso es agradable delante de los ojos de Dios, es precioso para Dios, decíamos. Bueno, ahora la pregunta es similar para los hombres. ¿Por qué debemos ser como lo establece la Escritura? ¿Para que ellas lo valoren? ¿Para que ellas sean agradecidas? ¿Para que nuestras mujeres estén contentas con nosotros? Seguramente, hermanos, varones, todo eso va a ocurrir cuando un esposo sea diligente en el liderazgo de su hogar. Pero la razón detrás de estas instrucciones, por lo que expresa Pedro, por lo que expresa la palabra de Dios, es que nuestras esposas son herederas junto con nosotros de la gracia de la vida. Ellas no están en una posición inferior, al contrario, ellas son coherederas de la gracia de la vida. Ellas también, Dios le ha otorgado el regalo de la vida eterna, no solamente a los hombres, sino a nuestras esposas. Y vos decís, wow, qué noticia, qué novedad. En realidad, tendríamos que remontarnos para ver el valor que la mujer tenía en el primer siglo, para poder entender el trasfondo que hay detrás de esto. Por eso el cristianismo viene a ser un alivio para la mujer, viene a ser la solución para el sometimiento de la mujer, no un problema, como se dice hoy en nuestros días. Pero lo que Pedro está diciendo es que a ellas también Dios le ha otorgado el regalo de la vida eterna. Entonces, debemos ser con ellas como el Señor lo establece en las Escrituras. ¿Por qué razón?
porque tu esposa es una hija de Dios, si ella se ha arrepentido y ha puesto su fe en la persona de Cristo. Si vos tenés una esposa creyente, una esposa que ama a Cristo, que ama su evangelio, estás en presencia de una hija de Dios. ¿Y saben qué? Hermanos, eso debe hacernos temblar a nosotros, porque de ninguna manera nosotros podemos descuidar a quien Dios llama su hija. Y yo quiero simplemente con los hermanos hombres hacer un ejercicio básico y elemental ahora. Aquellos que les va a resultar más fácil a aquellos que tienen hijas mujeres hacer este ejercicio. Yo soy padre de 2 varones. Por alguna razón, vaya a saber por qué razón el Señor no me dio una hija, pero no pierdo la esperanza todavía. Pero a aquellos que sí tienen hija, le va a resultar más fácil pensar y meditar en esto. Y la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a hacerle a alguien que le hiciera daño a tu hija? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Por alguien que lastimara, por alguien que dañara a tu hija, ya sea físicamente, emocionalmente? ¿Qué le harías a un hombre que rompiera el corazón de tu hija? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Pensá un poquito y quiero ir desafiarte allí en tu lógica, en tu pensamiento. ¿Estarías dispuesto a matar por una hija tuya para aquellos que son padres de mujeres? Si vos estás pensando lo mismo que pensaría cualquier hombre, que por supuesto yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por aquel que dañara, que lastimara a una hija, bueno, esa indignación que vos sentís es porque vos fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso sentimos indignación cuando alguien nos hace pensar por ese absurdo, por esa suposición de que si alguien dañara a mi hija, ¿qué le haría yo? Bueno, esa indignación es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vos tenés que mirar la relación con tu esposa de esta forma. Vos estás casado con una hija de Dios. ¿No te da miedo eso? ¿No te da miedo? ¿No te hace temblar? Y esto es para las hermanas que no tienen esposos cristianos. Ustedes, hermanas, son hijas de Dios. Ese hombre debiera temblar, porque no todas son esposas, tienen esposos cristianos. Pero hablándole a los hombres, ¿no te da miedo eso? Debemos tener miedo, hermanos. Debiéramos tener mucho temor. ¿Saben por qué? Porque Dios ama a sus hijos y a sus hijas, más de lo que vos amás a tu hija, a esa hija que cuando hicimos el ejercicio vos dijiste, yo estoy dispuesto a matar por esta hija. Bueno, Dios ama más de lo que vos amás a tus hijos. Cuando descuidamos y dañamos a una hija de Dios, estamos enfrentándonos nada más y nada menos que al Dios viviente, hermanos. Al Dios viviente. ¿Y saben por qué digo el Dios viviente? Porque ese era el estandarte de David cuando él iba a la batalla. Él sabía que ese Dios en el cual había creído podía destruir a sus enemigos. Y cuando descuidamos y dañamos a nuestras esposas, a una hija de Dios, estamos en afrenta contra el Dios viviente, el único y verdadero Dios que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por una hija suya. Terrible, hermanos. Un hombre de Dios debe cuidar a una hija de Dios. Y yo ruego que todos estemos a la altura de esa palabra, ¿no? Ser hombres de Dios. Entender que ellas son coherederas de la gracia de la vida implica que debemos ayudarlas a crecer seguras en su relación con Dios. Implica que debemos ayudarlas a que ellas encuentren primero su identidad en Cristo y luego en su relación con nosotros. Eso implica que ellas son coherederas de la gracia de Dios. Nosotros debemos contribuir al desarrollo, al crecimiento de su intimidad con Cristo luego en esa relación con nosotros. ¿Y saben cómo se podría decir esto de otras maneras? Tu esposa es tu primer ministerio, tu esposa. Si vemos que debemos cuidar a una hija de Dios, tu esposa es tu primer ministerio. Y cuando Pablo habla allí de las calificaciones pastorales, él va a decir, el que anhela el obispado, buena obra desea.
Y esa palabra anhelar habla de un deseo tan profundo, tan ferviente, que yo me desarmo por eso. Y le está hablando a aquellos hombres que quieren, que anhelan el pastorado. Dice, estás deseando algo bueno, pero es necesario que seas irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y acá es interesante el verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y ese es el estándar que establece Dios para aquellos que van a ser llamados al ministerio pastoral. Pero en realidad es el estándar para todos los hombres. Porque no es que los pastores solamente deben vivir conforme a este estándar, no. Todos los hombres de la congregación. La Biblia dice, hermano, que si yo no gobierno bien mi familia, es imposible que pueda cuidar de la iglesia de Dios. Eso es lo que dice a los pastores. ¿De qué sirve entonces que yo ande enseñando por todo el mundo, predicando por todos lados, pero si yo no estoy discipulando, yo no estoy contribuyendo para aquella que es coheredera de la gracia de la vida pueda desarrollarse conforme al carácter de Cristo? ¿De qué sirve que yo me mate sirviendo en la iglesia, pero yo no disipulo a mi esposa, no disipulo a mis hijos? Y acuérdense que discipular no es solamente agarrar a bibliazo a alguien, no es transferir información solamente, sino es transferir vida, es modelar un ejemplo para que tanto esposa como hijos puedan seguir. El hombre es cabeza, sobre él recae gran responsabilidad. Nosotros hemos de dar cuenta, vamos a dar cuenta delante de Dios. Nosotros, hermanos hombres, no vamos a salir ilesos, nos va a pasar lo mismo que pasó en el Edén, donde Dios le pide explicaciones, no a la mujer que cayó primero, no, le pide explicaciones al hombre. Quizás vos sos un hombre muy disciplinado, quizás vos sos un hombre muy dedicado al servicio en la iglesia, a la oración, al estudio de la palabra, quizás te caracterizás por servir incansablemente en la iglesia, o por ser un hombre muy trabajador, pero la pregunta es, cuando dejas de hacer todo eso, ¿estás discipulando a tu esposa? ¿Estás discipulando a tus hijos? ¿Estás embelleciendo a tu esposa con la palabra de Dios? Ser un hombre de Dios, hermano, comienza en la casa, no en la iglesia. Esa es una mentira, porque la Biblia dice que vos no podés hacer nada en la iglesia si no gobernás bien tu hogar, si no sos un ejemplo en tu hogar, si no sos un pastor en tu hogar. Por eso hace poco hablábamos con los hombres y decíamos, un pastor de una iglesia local, está formando pastores. Está formando pastores. La formación de hombre, yo no la puedo concebir desde otro lugar que no sea formar pastores. No porque van a ser todos pastores de la iglesia local. No, porque todos van a ser pastores en sus hogares. Y esos hombres van a tener que dar cuenta. Y hay que decirle a los hombres, hermano, sobre nosotros recae semejante responsabilidad. Y hay una advertencia con la cual vamos a cerrar hoy el sermón, que se encuentra allí al final del versículo 7. Esa amenaza que hay en la palabra de Dios debiera ponernos a temblar a los hombres, hermanos. Yo tengo dos hijos, uno de 9 y otro de 11. Y en muchas ocasiones, hermanos, eso es humillante. Ser padre es hermoso, pero es humillante. Porque la pregunta es, ¿cómo van a aprender mis hijos a cuidar a una mujer? ¿Cómo van a aprender mis hijos a amar a una mujer? La sociedad no le va a enseñar a amar a una mujer, a mis hijos. La sociedad no le va a enseñar a cómo se debe cuidar a una mujer. Ellos no lo van a aprender eso viendo videos en internet. ¿Saben cómo van a aprender ellos a cuidar y amar a una mujer? Por medio de observar cómo su padre lo hace con su madre. Y eso, créanme, hermanos y hermanas, es humillante porque fallamos, lamentablemente, los hombres. Porque fallamos. Nuestros hijos necesitan hombres en nuestros hogares. Nuestros hijos necesitan ver a un hombre, pero no cualquier hombre. Ellos necesitan ver a un hombre de Dios, a un padre bíblico, a un esposo que se somete a la escritura. Nosotros estamos, hermanos, en una generación
que tiene dificultad para hacer una distinción entre un hombre y una mujer. Es una locura, ¿no? Hoy en las escuelas ya ellos tienen dificultad porque por ahí aparece algún andrógino, o no sé cómo les llaman ahora estos chicos que son un híbrido, lo miraron, no sé si es un hombre o una mujer. Bueno, esa es la generación que se está levantando en nuestro tiempo, hermano. No se diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Y saben lo que a mí me alerta eso, me pone alerta? Que necesitamos hombres verdaderos. Nuestros hijos necesitan verdaderos hombres. Nuestras esposas necesitan hombres de verdad. La iglesia necesita hombres de verdad, que sean hombres de Dios en sus hogares. Y la pregunta, queridos hermanos varones, ¿vos estás dispuesto a ser ese tipo de hombre? ¿Estás dispuesto a ser ese hombre de verdad que vive conforme al estándar de la palabra de Dios? Resumiendo, dijimos que tenemos que aprender a convivir, eso es intimidad, decíamos, de manera comprensiva, eso es conocimiento, eso es inteligentemente. Hablábamos de conocer el mundo interior de nuestras esposas, su alma. Vimos que la mujer es vaso frágil, no solamente en el aspecto físico, sino también el hombre debe ser una fortaleza emocional y espiritual para su esposa. Tenemos que darle honor, dijimos, porque ellas son coherederas junto con nosotros. Ellas son hijas de Dios y eso para nosotros debe ponernos a pensar mucho. Y finalmente, hermanos, dice nuestro texto algo que es vital y que si no hacemos nada de eso, nuestras oraciones serán estorbadas. O como dice el texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Lo que le decía al principio, 6 versículos para hablar de las esposas, un versículo para hablar de los hombres. Pero créanme, hermanos y hermanas, que si no estuviera esta amenaza, claramente sería muy simple la instrucción, pero esta amenaza con la que se cierra el pasaje debe ponernos a pensar seriamente a los hombres. La palabra griega, que se traduce como estorbar, es un término militar que se usaba para hablar de cuando un ejército le ponía obstáculos en el camino al otro ejército. Tal vez había un ejército que estaba siendo perseguido por otro ejército y se ponían allí obstáculos, piedras. Esa sería la idea de la palabra original. No cuidar a las esposas, no pastorear el corazón de nuestras esposas, no liderar a nuestras esposas como Cristo lo hace con su iglesia, no considerarlas a ellas como vaso frágil, no tratarlas con honor y como una hija de Dios. Dice Pedro que a Dios le molesta tanto eso que Él cierra sus oídos a nuestras oraciones. Él cierra sus oídos a nuestras oraciones. Y eso es triste porque nosotros fallamos, le decía al principio, es humillante muchas veces el cómo llevamos adelante nuestro rol, nuestra responsabilidad, pero nosotros oramos al Señor. Y esto debiera llevarnos a someter a escrutinio nuestro corazón, nuestro comportamiento para con nuestras esposas, la forma en que gobernamos nuestros hogares, porque es muy probable que nosotros hayamos hecho de la oración una hipocresía. Oramos, hablamos con Dios, pero esas oraciones no llegan ni al techo por cómo estamos siendo como esposos. Nuestras oraciones se transforman en hipocresía, hermanos. Dios nos guarde de eso. Dice un autor, una relación pobre entre un esposo cristiano y su esposa va a contribuir directamente en una relación pobre entre ese esposo creyente y su Dios. Cuando rechazamos y no valoramos a nuestra esposa, estamos lisa y llanamente rechazando a Dios. Rechazando a Dios. Cuando, ¿se acuerdan lo que decíamos antes? Cuando no cuidamos, estamos en afrenta con Dios. Bueno, cuando rechazamos y no valoramos, no cuidamos como debe ser, estamos rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque sus oídos se cierran, dice Pedro. Yo tengo una historia con la que quisiera ir cerrando el sermón. La pueden encontrar en internet, a mí me encantó. Es muy largo el artículo. Yo lo que hice fue una suerte de resumen, pero yo creo que esta hermosa historia va a ilustrar todos los principios que vinimos
que venimos hablando, particularmente en esta porción de texto, hay un hombre que se llamaba John Robertson. Él fue presidente de un seminario muy conocido de los Estados Unidos y se cuenta la historia de este hombre, lo que él hizo en términos de su matrimonio, su relación matrimonial, su trabajo, un prestigioso trabajo y función que él llevaba adelante allí en un seminario muy conocido. La historia cuenta que él renunció a su trabajo en el año 1990 para cuidar a tiempo completo de su esposa Muriel, que padecía Alzheimer. Yo lo que hice fue un resumen del artículo, que es muy extenso, pero lo pueden buscar allí en internet para conocer más detalle y creo que hay videos también que lo pueden buscar en YouTube. John Robertson se llama este hombre y yo les leo literalmente lo que dice el artículo. Este hombre conoció a su esposa Muriel en la escuela cuando eran estudiantes. Cuando se conocieron, él descubrió a una mujer encantadora, brillante, inteligente, talentosa y muy divertida. En el año 1981, ellos reciben la trágica noticia de que Muriel tenía la enfermedad de Alzheimer en una edad muy temprana. Los primeros años de la enfermedad de su esposa, este hombre, John Robertson, intentó ir a su oficina, cumplir con sus responsabilidades en el seminario, pero tan pronto como él dejaba a Muriel y se iba a su trabajo, ella se ponía muy ansiosa, muy angustiada. Entonces lo que hacía su esposa enferma era seguirlo a él descalza, kilómetros y kilómetros hasta el seminario. Y eso se repetía varias veces al día durante mucho tiempo. Una vez este hombre le estaba ayudando a prepararse para ir a la cama a su esposa y vio que ella tenía los pies ensangrentados por esas caminatas que hacía cuando él se iba. Ella en búsqueda de su esposo lo seguía a su trabajo. Entonces él reflexiona en ese momento cuando ve tan lastimado las heridas en sus pies. eh, Tiene un momento de reflexión sobre la devoción de su esposa para con él. Y él dice, ojalá yo amara a Dios así, hasta el punto de estar tan desesperado por estar cerca de él en todo momento. Porque ella en su enfermedad, en su pérdida, ella quería estar con él, con ese hombre que la cuidaba y que estaba. Cuando él, cuando el habla de esta mujer comenzó a fallar, el habla de Muriel, una de las últimas frases que esta mujer dice es te amo, le dice a su esposo. Y ahí ya pierde el habla, pierde por momentos el conocimiento, ¿no es cierto? En 1990, 9 años después del diagnóstico, este hombre va a hacer algo, dice el artículo, que muy pocos hombres harían. ¿Y qué es lo que hace? Él dice, él sabía que el seminario lo necesitaba al 100%, pero también sabía que su esposa Muriel lo necesitaba al 100%. Entonces este hombre decide renunciar al puesto de presidente del seminario para dedicarse completamente, a tiempo completo sería la idea, a cuidar a su esposa. Dice el artículo, esto es muy raro porque muchos hombres se sienten impulsados a anteponer el trabajo, el éxito personal y los logros a su compromiso con sus familias. Las estadísticas son aterradoras e indignantes, dice este artículo. Cuando un hombre sufre una enfermedad grave, escuchen esto, hermanos, cuando un hombre sufre una enfermedad grave, 4 de cada 5 mujeres se quedan al lado de sus maridos, pero cuando los roles se invierten y la mujer contrae una enfermedad grave, 4 de cada 5 hombres la abandonan. Terrible. 4 de cada 5 hombres, dice el artículo, abandonarán a sus esposas si sufren una enfermedad grave. Es feo ser hombre y ver estas estadísticas. Pero Robertson no lo hizo. Él eligió tomar su cruz, seguir el camino de Jesús, quien dio su vida por su esposa, la iglesia. Cuando Robertson deja el seminario, él va a escribir una carta para explicar la decisión que él toma, y en la carta dice lo siguiente: Muriel me necesita ahora a tiempo completo, y mi decisión fue tomada en cierto modo hace 42 años, cuando prometí cuidar a Muriel en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe. Hoy debo cumplir con mi palabra. Ella me ha cuidado completa y sacrificadamente todos estos años. Si la cuidara durante los próximos 40 años, no saldaría mi deuda para con ella. Pero hay algo más, dice este hombre. Amo a Muriel. Ella es un deleite para mí.
su dependencia infantil y su confianza en mí, su cálido amor, destellos ocasionales de ese ingenio que solía disfrutar, su espíritu feliz y su firme resistencia frente a su continua y angustiosa frustración. Hoy tengo que ocuparme de ella y es un gran honor cuidar de una esposa tan maravillosa. Robertson se convirtió en ama de casa, en cuidador de su esposa, asumiendo, hermanos y hermanas, la asignación especial de Dios para él en ese periodo de su vida, en esa temporada de sus vidas. Muriel muere el 19 de septiembre del 2003 y el doctor Robertson muere el 4 de junio del 2016. Me encantó la historia, hermanos, y se las compartí para graficar en cierta manera todos estos principios, todas estas verdades que encontramos en la palabra de Dios centrada en el Evangelio. Pero me encantó esta historia porque muestra cómo este hombre cuidó ese vaso frágil que era su esposa. Conclusión, hermanos. La pregunta, y ahora sí abarcando a hermanas y hermanos. Vimos el rol de la mujer, vimos el rol del hombre, vimos los principios que rodean y que giran en torno a nuestras responsabilidades en el matrimonio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice la Escritura que los días van de mal en peor. La Escritura dice que la noche avanza, la oscuridad cada vez más densa, los días cada vez son más malos, podríamos decir, los días son malos, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir jugando al cristianismo o de verdad vamos a tomar ese rol que Dios nos ha asignado a cada uno dentro del hogar? ¿Para qué? Para reflejar, dijimos, el Evangelio con nuestras vidas. Vamos a tomar con la seriedad que amerita la unión matrimonial. Vamos a reflejar esa relación de Cristo con su iglesia porque ese es el propósito. Por eso decíamos, no podemos desconectar o desvincular Cristo, Evangelio, matrimonio, ¿no? Porque si no estaríamos perdiendo el rumbo, perdiendo de vista el verdadero sentido del matrimonio. Vamos a tomar de verdad, hermanos, ese rol que Dios nos ha asignado. Vamos a demostrarle al mundo que lo que nosotros decimos lo vivimos, ese glorioso evangelio que proclamamos y que nos encanta predicarlo y gritarlo a los cuatro vientos, lo vamos a gritar con nuestro matrimonio, con nuestra relación como esposos, que las personas cuando nos vean vivir deseen eso que nosotros tenemos y que nos permite vivir como vivimos. Oremos, hermanos, oremos para que el Señor levante este tipo de matrimonios en nuestra congregación. Matrimonios que sean gobernados por el Evangelio, donde la esposa exhibe y presenta y refleja el Evangelio, y donde el esposo está liderando la vida de su esposa, está pastoreando ese hogar como Cristo lo hace con su iglesia. Y si vos sentís que no llegás al estándar que establece la Escritura, si vos sentís que no sos ese tipo de hombre y mujer que demanda la palabra de Dios, si vos sos consciente de las fallas y de la humillación continua por la que pasás en tu matrimonio, porque dijimos en ocasiones, no en ocasiones, el matrimonio está supuesto a ser ese laboratorio donde tu carácter va a ser probado, donde tu carácter va a ser conformado a la imagen de Cristo. Porque eso en definitiva es lo que está ocurriendo en el matrimonio. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es hermoso pensar en el matrimonio y pensar en todo lo que se deriva del matrimonio, hermanos. Tal vez no haya en esta iglesia local una persona a la cual vos lastimes más que a un hermano que es tu cónyuge. Lastimamos más a nuestro cónyuge, a aquella persona que más amamos, ya sea el hombre o la mujer. Pero si esa es tu condición, si vos sentís que no llegás a ese estándar, hay un único lugar a donde todos podemos ir, a donde las cosas viejas son hechas nuevas. Hay un único lugar donde hay una fuente inagotable de gracia, hermanos. Hay un único lugar donde nuestras miserias, donde toda nuestra corrupción, donde todos nuestros pecados pierden su poder
Y ese lugar no es otro que la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermano. Si sentís que no cumplís con el estándar, corre a Cristo clamando por misericordia, perdón, por fuerzas para vivir conforme lo establece la Escritura en tu matrimonio. Y saben que Dios, Cristo, específicamente en su palabra, promete no abandonarnos, no desampararnos. Nosotros nunca vamos a sufrir el abandono que el Señor sufrió allí en la cruz, por lo cual podemos ir confiadamente a ese lugar donde es una fuente de gracia inagotable. Eso es también tener un matrimonio centrado en el Evangelio. No es tener un matrimonio perfecto, sino que es tener un matrimonio que día tras día vamos a la cruz de Cristo. El único lugar donde podemos llevar todas nuestras miserias, nuestras cargas para seguir amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, especialmente para los hombres. Amén.